Históricamente, han existido formas de representación visual en las diversas civilizaciones en el mundo, desde sus inicios. Sin embargo, en cierto punto de la historia comenzaron a jerarquizarse las relaciones sociales y las relaciones de poder, hasta convertirse en el dominio del más poderoso sobre el débil. Creemos que desde la visualidad se ha generado diferentes acciones que tanto que ha negado las voces de los otros y de las otras, pero hoy es tiempo de pensar en una nueva visualidad, pensar en otros registros, pensar en algunos cambios, pensar en la posibilidad de generar análisis visuales o desde la semiología poder entender estas imágenes, estos caracteres o estos símbolos o estos tejidos a través de la imagen o estos textos visuales. Yo siempre veía al indígena sufriendo y todas esas imágenes que para mí me impactaban, pero no me identificaban, pues, porque yo me siento una persona más plena, o sea, que tengo otras oportunidades. Tal vez no tuve muchas opresiones como en esa época, pero yo entendí que en la historia, claro, ellos representaron todo ese trayecto donde el indígena fue discriminado y tuvo como una especie también, claro, de sometimiento, ¿no? Entonces, claro, ahí me hizo comparar la realidad de esa época con la de actual y preguntarme en qué posición yo estoy, ¿no? El arte puede ser un mecanismo para que nuestra identidad, nuestra cultura, pues se fortalezca y cuestionar, ¿no? Porque a partir del arte se cuestiona bastante. Respectivamente, la historia avanzó de tal manera que se llegó a la conquista y el dominio de los pueblos más débiles. En el caso de las Américas, con la conquista española significó un cambio determinante para avanzar a lo que conocemos actualmente como Latinoamérica. Desde la visualidad existen representaciones que han marcado este comportamiento que se ha dado a las culturas históricamente dominadas y segregadas, desde una mirada racializada por parte de una cultura dominante. El tema de la visualidad en muchos casos ha estado yendo con la historia de las ciudades. La historia de las ciudades ha habido un proyecto de blanqueamiento de las ciudades. Entonces, cuando existe un planteamiento de blanqueamiento de las ciudades, la visualidad enfoca sobre el tema patrimonial en el caso de Quito. Establece el paisaje y lo turístico y se deja o se visibiliza o se vacía las comunidades indígenas, afros y montubias. Se piensa que solo se realiza fiestas, se piensa que solo se realiza costumbres, que se vive en la tierra y se esencializa, se piensa que todo es armónico, mientras que los pueblos nacionales en el Ecuador están en los sistemas productivos, en los sistemas de comercio, en los sistemas alimentarios, en los sistemas de educación, en los sistemas políticos institucionales, está en el Estado desde hace mucho tiempo, dando sus voces, pero eso no se reconoce. Medios de comunicación lo que hacen es folclorizar esa esencia indígena como un valor, pero que está en el pasado y que no es contemporáneo, que no está acorde a nuestros días, a la contemporánea. Es necesario evidenciar que la categoría racial se establece a través de elementos coloniales que instauran y luego se genera como una categoría que va permeando toda la sociedad ecuatoriana y todo el Estado colonial, republicano y democrático a través de lo que se refiere a la discriminación, que son los efectos del racismo. Sana
Todo proceso de colonización tiene un proceso de descolonización. El dominio absoluto del ser no es posible. La estética que se maneja dentro de las representaciones actuales son un punto y aparte de lo que solían ser tiempo atrás. Se trata de recuperar los símbolos de los pueblos originarios desde las representaciones artísticas de los nuevos representantes de dichas culturas, los mismos que presentan discursos contrahegemónicos, distintos de los que solían presentarse en las representaciones antiguas, en donde se evidencia cómo dominaba la religión del conquistador y cómo se busca romper con la idealización de cultura para recuperar las raíces. Bueno, yo creo que el arte para los pueblos indígenas ha sido un arma de lucha y de resistencia, porque a partir de la colonia, ¿no? Pues lo simbólico y, o sea, los españoles utilizan muchos elementos para imponer su visión, su cultura. Entonces se impide que, por ejemplo, los y las indígenas puedan simbolizar algunos dioses o diosas dentro de sus propias manifestaciones, como el sol y la luna. Eso fue como un mecanismo que se utilizó en la colonia para borrar la memoria histórica de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos distintas etapas como serie de indígenas o lucha de indígenas, que hace tiempos, nuestros abuelos se encargaban de reafirmarnos como indígenas, como posicionarnos que aquí estamos indígenas. Después nuestros papás lucharon por el conocimiento, por involucrar el conocimiento en el contexto ecuatoriano. Y ahora el indígena, nosotros como sus hijos, estamos como para mantener el conocimiento y llevarlo más allá. Entonces, claro, el arte, fue una inquietud personal, ¿no? Siempre me gustó el arte, pero claro, al momento de yo reconocer todos estos cuestionamientos y que van más allá de que yo, Gabriela, soy indígena y fui discriminada, puedo mover más cosas o más masas, porque creo que eso es la virtud del arte. Lo fui manejando durante el proceso, ¿no? Pero entendiéndole hasta el momento. Y claro, ahora es como que luchas hegemónicas, pero no solo del indigenismo, sino también luchas hegemónicas de defender la vida, defender a las mujeres, defender muchas cosas, ¿no? Que creo que ya no están muy vinculadas más al problema de identidad racial, sino que vienen otros temas a defender, que están controlados por el poder. Entonces creo que eso el arte me ha enseñado, que el arte siempre tiene algo que decir, algo que cuestionar. Entonces, al comienzo cuestionó esta parte de mi identidad, de que no soy la indígena que está sufriendo, sino no soy una indígena que tengo todas las capacidades de compartir un conocimiento y aquí estoy. Pero en el transcurso también me enseñó a defender más cosas, que sí va allá también solo de la identidad. Los mejores consejos de reflexiones es la posibilidad de interiorizar esas nuevas visualidades o sentidos, para no cometer todo ese proceso de imagen que ha sesgado mucho y ha fraccionado mucho. Y normalmente las imágenes del Ecuador en el mundo es de un país eminentemente salvaje, por un momento, pero al mismo momento un país moderno. Se trabaja en esos dos momentos, ¿no?, de conveniencia entre lo moderno y también entre lo salvaje, lo civilizado, los no civilizados. Entonces, por ahí hay que buscar una mediación para que existan otras voces, que exista algo contemporáneo de los pueblos indígenas, nacionalidades, que hay mucho por generar y mucho que decir a través de la imagen, la visualidad, a través de nuevos conceptos, desde las artes visuales. A pesar de todas esas restricciones y de esa imposición simbólica, cultural que hubo por parte de los españoles en la colonia, y no solo de los españoles, sino también de los mestizos, los pueblos indígenas utilizan lo simbólico como una forma de resistencia. Si tú te pones a pensar en un mundo
o en un momento histórico en el que te negaban toda tu cultura, pues el insertar códigos que pertenecían a tu cultura era una forma de insurgencia, de decirle a todo ese sistema colonial, aquí estamos y no hemos muerto. Y muchos como que lo toman como un sincretismo. Yo creo que fue una forma de utilizar lo simbólico para que nuestra memoria histórica no se borre. Creo que una de las razones por las que aquí, sobre todo en Imbabura, los otavalos se han mantenido como cultura es justamente porque se han sabido un poco adaptar al tema de la globalización sin despegarse del entorno cultural, digamos, ¿no? Entonces creo que lo alternativo es, o sea, la alternativa que presenta puede ser un poco más una mirada desde nosotros. Tal vez antes los fotógrafos que venían eran como de alguna manera mostrar al indígena de cierta forma, digamos, folclóricamente, y eso por un lado. Y por otro lado, tal vez yéndonos más atrás, como la idea de fotografiar a los indígenas era un poco incluso como inventario, ¿no? O sea, hay como libros de fotografía antigua en donde a los indígenas nos fotografiaban así de un perfil tal vez y un primer plano y decían, este es un indígena Salasaca o este es un indígena Otavalo. Entonces era una manera como de inventariarnos, ¿no? Yo formo parte de un pueblo, el pueblo Quichua Otavalo, y yo quiero que mi arte aporte a este pueblo, hable de la identidad de mi pueblo, hable de las memorias y las luchas que ha tenido mi pueblo. Y ahí surge, ¿no?, el detonante que me impulsa a través del arte un poquito hablar desde el qué implica ser mujer indígena en la actualidad. Porque generalmente se habla de lo indígena, pero no son los propios sujetos indígenas los que hablan desde su vivencia y sus experiencias. Entonces ya vemos una generación de artistas que hemos empezado a hablar desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias, de lo que implica ser indígena, de lo que implica, de lo que significa y simbolizan nuestras tradiciones, nuestros símbolos, y utilizar y jugar un poco a través de lo estético con todos los simbolismos y la riqueza que tiene nuestra cultura. Entonces la idea no es mostrar ya como el indígena en su comunidad y haciendo como cosas de agricultura y eso, sino como mostrar la realidad del contexto actual. Pues las mujeres indígenas están desenvolviendo un papel no solamente académicamente hablando de que se están preparando mucho más, están estudiando, sino además de que ya están logrando entrar en espacios que antes eran negados, ¿no? El indigenismo sí se olvida de ciertos elementos como son las luchas, de ciertos elementos como son lo simbólico, ¿no?, las festividades, la alegría que tenemos como pueblos. Entonces, obviamente los cuadros son como desde una perspectiva muy triste, desde una perspectiva como muy oscura, ¿no?, de lo que podría ser lo indígena. En cambio, creo que cuando nos hemos representado nosotros, nos representamos desde una visión más bien alegre, en el que a pesar de todos estos años de opresión, pues nos hemos mantenido, ¿no?, como culturas vivas. Aquí estamos, no lograron extinguirnos. Entonces, y si estamos aquí es pues por un proceso de lucha y resistencia que han tenido nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, abuelas, y pudimos
entrar a las universidades es gracias a esa lucha. Entonces nosotros y nosotras como artistas lo que hacemos justamente es evidenciar toda esa fortaleza, toda esa riqueza que hay, ¿no? Dentro de nuestros pueblos. Y por eso personalmente a mí me gusta representar la ternura de las mujeres, de las niñas, la alegría. Creo que tal vez esa es la propuesta alternativa que tienen como los artistas de ahora. No creo que sea exclusivo de Ayu Records ahorita en el momento, sino hay como varias propuestas interesantes y es un poco como vernos, o sea, como ver una mirada de las propuestas que se presentan desde adentro, desde nosotros mismos. Taytay babura, shinapash, mamako takachi, imashina, huyaita, yukanchiman, karan. Kay ishkandi urkukunaka, hatun apukunamikan. Ñukanchi shaktakunata, shungu hunda, yuyashpa, yanapashpa, kawsan. Inditayta, nara, shukshipi, ishkandi urkukuna, haliura rikcharin karian. Taytay baburaka, fuyukunata, kungalashpa, kashua ruanata, churahushpa, pargatita, watarishpa, shukshin karian. Kutin kalpashpa, tigrajun karian, muchihuta kungashkani nishpa. Hipamanka, mamakota kachita. Si tú ves cómo ha operado la colonización, pues no vas a ver cómo operan los procesos de descolonización. Obviamente, porque si ves lo uno, no ves lo otro. Entonces, yo creo que lo que hacemos como colectivo o como artistas, sea de manera individual, es mantener la memoria, viva la memoria. O sea, es como una estrategia para mantener viva la memoria, para hablar de lo que nos han enseñado nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestras abuelas, utilizar ciertos elementos artísticos, sea instalaciones, sea video, sea pintura, ¿no? Yo creo que también lo importante ha sido como mantenernos unidos y unidas dentro de todo, ¿no? O sea, porque si actuamos como muy solos y solas, pues yo creo que el efecto que tú puedes tener dentro de una sociedad en la que, si bien nosotros como personas ya no vivimos, ya no vivimos el racismo que vivieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros papás, nuestras mamás, y tal vez no, pero no se puede negar que vivimos en una sociedad en la que hay racismo todavía, en la que como artistas, pues nuestro deber, principalmente yo como artista, creo que uno de nuestros principales aportes puede ser por apostar por una sociedad intercultural, una sociedad en la que nos vemos como hermanos, hermanas, en la que podamos sentarnos a dialogar, a conversar y aprender el uno de la otra. O si existe racismo, pues utilizar como el arte como un mecanismo para romper y cuestionar el racismo que existe en nuestro país. Creemos que la imagen ecuatoriana lo que ha hecho es consolidar un país mestizo a través de un proyecto de blanqueamiento. Creemos que es hora de esta visualidad de voces y de otras posibilidades de construir una plurinacionalidad, entendiendo la plurinacionalidad de la concepción de mantener filosofías y agrocosmovisiones en ese contexto del Estado ecuatoriano.
Caso contrario, la visualidad ha fomentado, ha sostenido el Estado colonial y postcolonial hasta ahora, porque a través de la imagen se ha establecido la belleza, y la belleza siempre se establece de la blanquitud, y se ha construido un país mestizo. Entonces, lo que se menciona a través de la visualidad puede ser un mecanismo para construir diferentes procesos de igualdad. Y a través de esos procesos de igualdad se puede generar construcciones menos racistas, menos discriminadoras.